GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos. Algo en los jardines me llama sin cesar. Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la colmena del programa número 3 de ¿Cómo duermen las abejas? Por GDS Radio, un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa, siempre acompañada por nuestro operador Guillermo Sanmartino. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo al 223 42 46 646. Son las 8:23 minutos. Estamos en Mar del Plata, Argentina, transmitiendo para quienes gusten escuchar. Hoy un día frío y un poco nublado acá en Mar del Plata. El programa de hoy será un programa especial, ya que tenemos mucho para compartir. Así que no se asusten si llegan las 9 y seguimos de largo. Acá el operador nos dio permiso y vamos a poder extender el programa. Hoy es un programa muy especial. Esperemos que salga como teníamos pensado. Bueno, empezamos conociendo un poco más de las abejas y luego tendremos una entrevista que le realicé a Edison Bentancur Garín, obrero uruguayo y testigo en el juicio por los hechos ocurridos en el marco del Plan Cóndor y Automotores Orletti 2. Bueno, les invito a escuchar lo que traje para hoy para comenzar el programa. ¿Cómo duermen las abejas? ¿Tienen conciencia social? ¿En qué condiciones trabajan las abejas? Cuando se corta la entrada de néctar, las abejas se vuelven algo agresivas. Pero cuando ingresa mucho néctar, combinado con mucho calor, alta humedad atmosférica, poca ventilación del colmenar por malezas y otros obstáculos, mala aireación interna de la colmena y falta de espacio para colocar el néctar y procesarlo, se produce una sobrecarga de trabajo de día y de noche que agota a las abejas, dejándolas prácticamente estresadas. El debilitamiento de las abejas, sumado a la pérdida de longevidad, deja expuesta a la colonia a sufrir el acoso de los parásitos que encuentran más propicio el medio para invadir y contraer cualquier enfermedad. El mismo desconcierto que produce el gran esfuerzo de la colonia hace que las abejas defensoras o sanitarias de la colonia, al tener que colaborar con la ventilación, la colecta de néctar o de polen, abandonen sus tareas habituales, dejando a la colonia expuesta al acoso de parásitos, bacterias, hongos o virus. Y además, se pretende cosechar o trasladar a las colmenas en estas condiciones, la situación se puede volver incontrolable. La única solución que se puede dar es dar más espacio, mucho más espacio en la colmena donde colocar el néctar. Igualmente, las colmenas deben estar en un lugar ventilado, sin malezas, y las colmenas cumplen con otros requisitos de buena ventilación, así que buena irrigación. Simplemente hay que dejarlas trabajar y recién cosechar cuando pasa el intenso flujo de néctar. Una variante parecida a esta situación se produce cuando se tienen periodos largos de veranillos en invierno, con buen ingreso de néctar, pero con pólenes deficientes como las floraciones tardías en el Eucalyptus grandis o globulus. El apicultor logra cosechar algo de miel fuera de temporada a costa del debilitamiento de las abejas, que terminan exhaustas
y debilitadas por el intenso trabajo sumado al consumo de pólenes deficientes en aminoácido, de pólenes con bajo tenor de proteínas. Las abejas también se defienden. En Vietnam, las abejas melíferas asiáticas utilizan heces para repeler a las avispas asesinas. El hallazgo podría ayudar a proteger a las abejas de las avispas invasoras en otros países. Consta de cubrir la entrada de la colmena de excrementos de animales. Esta medida no solo repele a los avispones, sino que también es el primer ejemplo claro de uso de herramientas en abejas melíferas. Nos señala Heather Matila, entomóloga. No está claro cómo esta capa fecal repele a las avispas. Parece que a los insectos no les gusta el olor, pero también es posible que no quieran morder un nido cubierto de excrementos. Las heces también podrían funcionar como una especie de camuflaje olfativo. Normalmente las colmenas huelen a miel y cosas dulces, y las avispas pueden usar este olor para encontrarlas, afirma Lars Kitka, que estudia la percepción y el comportamiento de las abejas en Londres. Es posible que las heces tengan un olor desagradable y enmascaran a la colmena. Así como nos preguntamos cómo duermen las abejas, ¿por qué no preguntarse si son capaces de tener conciencia social? El entomólogo Lars Kitka, en su libro La mente de las abejas, afirma que ellas también poseen alguna forma de conciencia. Para la mayoría de nosotros, esta idea resulta contraintuitiva, pero hay que reconocer que la mera intuición es una base muy pobre para construir un argumento. Deberíamos comenzar considerando los retos cognitivos que tienen que resolver las abejas en su vida cotidiana. En resumen, las abejas disponen de un rico arsenal sensorial y son capaces de integrarlo para realizar tareas muy diversas. Pueden recordar detalles del territorio que habitan y posiblemente tienen algún tipo de representación mental del mismo. Aprenden rápidamente, tienen conciencia del espacio que les rodea, se comunican con otras y trabajan en equipo. Además, tienen memorias autobiográficas y las utilizan en su día a día. Aunque nadie duda que muchas de las capacidades de las abejas son innatas, también es evidente que una parte significativa de su conducta tiene que ser aprendida. ¿Sería posible realizar este abanico de tareas cognitivas sin algún tipo de sensación subjetiva? Es evidente que su percepción del mundo es completamente diferente a la nuestra. Pero creo que Kitka consigue armar un buen argumento en favor de que las abejas necesitan algún tipo de conciencia para sobrevivir. Se debe sentir algo al ser una abeja. Ahora vamos a escuchar El colmenar de Carvajal. Aquel rincón del patio lo chiqueteaba de rojo el viejo hibisco silencioso. El jazminero nos gritaba diciembre, fiesta, familia, vecinos, floreciendo y tomando el pueblo con cantidades de jazmineros que reventaban en el verano. Una generosa ternura de conejitos, nardos, clavelinas, conseguían tus manos cansadas regando con agua llovida cada atardecer. Tus lentes, tu sonrisa gordita, tu batita liviana y aquel corazón más grande que el pecho. Bonita. Aunque soy vuelo que aventa todo en guitarras y en cuentos, guardo un rinconcito solo para llevar tu recuerdo
haré mudar las palomas del blanco al rosa si puedo, decirles cuánta ternura me puedes dar en un beso. La fabriquera y el mar conversarán del regreso, el mar que siempre distancia y ella que acerca con sueños. Sobre los médanos van acorralando el silencio, igual que la madre mía. Las colmeneras de mi pueblo. El arrabal de violetas clarearon tus pensamientos cuando acunaste mi infancia en la rosa de los vientos. Nunca podrán soledades arrasarnos el destierro, porque tenemos amores, sembradores de buen tiempo. La fabriquera y el mar conversarán del regreso, el mar que siempre es distancia y ella que acerca con sueños. Sobre los médanos van acorralando el silencio, igual que la madre mía. Las colmeneras de mi pueblo. Estamos con Edison Bentancur Garín, obrero uruguayo, testigo en el juicio por los hechos ocurridos en el marco de la operación Plan Cóndor y Automotores Orletti 2. Hola Edison, buenas noches, ¿cómo estás? Para empezar, nos gustaría que nos cuentes cuáles fueron tus primeros trabajos allá en Uruguay. Hola Carla, ¿cómo estás? Gracias por recibirme y también a todo el grupo de la radio. Mi nombre es Edison Bentancur. Bueno, te cuento que, Carla, que mis primeros trabajos fueron en distintos lugares, almacenes, y también trabajamos en el campo, plantábamos verduras con mi viejo, mi padre, Lulo, y mi hermano Ademir, y también con algunos primos. Luego empezamos a vender verduras en nuestra ciudad todos los días en distintos lugares. Después, en el año 69, entré a trabajar en la fábrica textil cuando tenía 14 años. La fábrica textil se llamaba Campo Mori y Soulas, en mi ciudad, en Juarlacase, Uruguay. Ahí trabajaba como jardinero. Luego pasé a trabajar como en el lavadero de lana. También recuerdo que cuando trabajaba como jardinero teníamos los vestuarios
junto a los albañiles, y cuando habían asambleas sindicales y había una hora de paro, los compañeros del sindicato informaban por qué se estaba haciendo dicho paro. Luego, cuando terminaban las asambleas, los compañeros albañiles, ellos no se atrevían a ir a la asamblea y querían que yo les informara, pero yo les contaba todo lo que pasaba y que también fueran ellos a dichas asambleas, que podían también hacerse socios del sindicato y participar en la asamblea. Luego, con el tiempo, muchos se hicieron socios del sindicato y empezaron a ir a algunas, ya que muchos no se atrevían a hacerse socios del sindicato por temor a los capataces y a los dueños de la fábrica. Allí trabajaba yo y todos los compañeros que trabajaban en la fábrica, que éramos unos 3.000 compañeros, y habían 3 o 4 turnos, mucha gente, y cuando había una asamblea participaba mucha gente, ¿no? Y también luego otros compañeros que se hicieron del sindicato siguieron siempre firmes, ¿no? en el sindicato. También recuerdo el día que me llamaron los directores de la fábrica para contarme cómo sería mi trabajo allí entre la fábrica. Y fui a la oficina con mi mamá, que se llamaba Corina, toda la conoció por Cora. Ella venía de una familia sindicalista, ya que mi tío Juan Garini y mi padre y otros compañeros de la fábrica textil habían hecho la agremiación obrera textil de Juan Lacasa. Después de dichas reuniones con los jefes del personal de la fábrica, ¿no? Me informaron cómo iba a ser mi trabajo y lo que iba a hacer, y salió uno de los jefes y me dice: Betancor, dice, qué falta de respeto para mí el señor Baña. Y yo le digo, con mis 14 años, le digo: ¿pero cómo? Si yo no hablaba nada, le digo, no abrí la boca mientras ustedes hablaban, ¿cómo le iba a faltar el respeto, no? Dice: no, dice, tenía las manos en la cintura, dice, y una falta de respeto para mí el señor Baña. Dice. No, le digo, mire, yo aquí vengo a trabajar, le digo, y no aprender respeto, le digo, porque con el respeto que me enseñó mi padre y mi madre, me alcanza y me sobra, le digo. Y entonces el hombre enojado, ¿no? Dice: pero Betancor, dice, no has entrado a la fábrica y ya estás afiliado al sindicato. Y así siguieron los años, y en el año 73, el 27 de junio, se hizo una huelga general en Uruguay por el golpe militar, que este año se cumplen 50 años, que en esa huelga general de todo el pueblo uruguayo, los obreros, las obreras, los estudiantes, las estudiantes y todo el pueblo, en general, porque todo, en distintas empresas, todo lo que conllevaba a todo lo que fuera empresas y todas cosas del Uruguay, se levantó todo el pueblo uruguayo, ¿no? Y ahí fueron muchos compañeros, después de la huelga, destituidos por pertenecer al sindicato a nuestro pueblo y en todo el Uruguay, ¿no?
como era mucho que no fuimos destituidos, fuimos mandados al seguro paro. En el seguro paro a muchos les pagaron, yo todavía estoy por cobrarlo. La fábrica ponía carteles, como ser en nuestro pueblo, ¿no? Los nombres de personas que podían retornar al trabajo y otras personas, y también conocer si uno retornaba al trabajo, tenía que aceptar todas las leyes y las órdenes que ellos que te dieran, ¿no? Muchos, como yo y otros allegados a mí y compañeros, bueno, éramos todos compañeros, no del pueblo, no y de la fábrica, no aceptamos, porque al aceptar volver a trabajar a la fábrica era renunciar a la lucha de todos los años de todos los obreros uruguayos, las conquistas sindicales que se habían logrado en tantos años de lucha obrera y los sindicatos, ¿no? Y no firmamos, y ahí nos quedamos en la calle. Luego de ahí nosotros, la familia, Lulo, Ademir, yo y unos primos muy queridos, hicimos una cooperativa, fuimos a trabajar un monte de sauce de mimbre en junio, ahí, que Uruguay es invierno, ¿no? O otoño pasado, ¿no? Y trabajábamos en un monte de sauce de mimbre con el agua en la cintura, cortábamos troncos de 220, luego teníamos que cargarlos en camiones cuando teníamos un camión, una tonelada o 10.000 kilos, los llevábamos a Montevideo para hacer cucharitas para unas carpinterías, se encargaban de hacer cucharitas de helado para vender a Venezuela, era monte de sauce mimbre. Entonces ahí trabajábamos con el agua en la cintura, en invierno de llora, y bueno, llevábamos una ollita con guiso que hacía mi viejo, mi vieja, o mi tía mataba un chono, una gallina, y compartíamos entre toda la familia lo poco que había para toda la familia, que éramos 4 o 5 familias, éramos unas 27 personas más o menos, y ahí compartíamos, y para los que íbamos al monte también. Pero el monte no daba mucho, ¿no? Porque fuimos con trozadores y con hacha. Luego unos amigos nos salieron de garantía para comprar una motosierra. Compramos la motosierra y seguimos trabajando allí entre el agua y sacando los troncos con parihuela entre 4 personas. Recuerdo que un día uno de esos primos que yo quiero y siempre lo llevo en el corazón, él se refaló, que era el que manejaba la motosierra, y alcanzó a pararla y se cayó en el agua, ¿no? Pero la aguantó en el aire la motosierra y se la puso en el pecho, pero era tanta la necesidad que teníamos que siguió metiendo motosierra, ¿no? Trabajando fuerte. Luego no nos daba para comer más y el Lulo, mi padre, nos dijo un día: vendemos toda la madera que tenemos, compartimos la plata que ganemos con el dueño del monte que le tocaba su parte y nosotros la cooperativa, y nos fuimos y me voy para Argentina, dijo el Lulo. Y Ademir y yo, mi hermano más grande y yo, dijimos, bueno, nosotros nos vamos con vos.
y nos fuimos a Argentina y bueno, fuimos con los puestos y una camisa porque no había mucho para llevar. Era una lucha muy dura, muchos años de sacrificio y bueno, estamos. Ya no está tu famosa muralla, cuya sombra sirvieron 1000 veces de testigo a los guapos del Haya que morían por un corazón. Y en las noches de lunas febriles, al compás rezongón de las olas, los muchachos con sus tamboriles ya no entonan su alegre canción. A partir de 1967 se produjo un proceso de brutalización de la política uruguaya, con el desarrollo de prácticas autoritarias de poder en las que permanentemente se invocaba un estado de necesidad para defender la soberanía interna. En este sentido, el golpe de Estado fue un quiebre. Fue el último acto de un largo proceso de consolidación de un gobierno de crisis o bajo decreto. Este recorrido como un camino democrático hacia la dictadura, progresivamente se desarrollaron prácticas autoritarias. La represión y las violaciones a las garantías eran justificadas con invocaciones a la democracia y a la Constitución. La dictadura se termina de consolidar el 27 de junio de 1973 por parte del presidente Bordaberry, que había sido elegido constitucionalmente. Tu familia, vos y tu familia, dentro de todo este contexto, decidieron viajar a la Argentina. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, Carla, mirá, a la Argentina tomamos la decisión de ir porque mi viejo Duro ya había vivido ahí cuando él tenía 29 años. En Uruguay nosotros ya habíamos intentado trabajar por nuestra cuenta y la situación no daba más, ya que Lulo también había sido despedido de su trabajo, porque él también era delegado sindical, que él trabajaba en la Clusilla, que lo habían hecho los Campomares, los dueños de la fábrica textil, y mi viejo trabajaba como portero. Ademir y yo también fuimos mandados al seguro de paro, y la persecución aumentaba al haber estado yo preso político a la edad de 17 años, y todos despedidos. Y ahí nos fuimos para Argentina con el pasaje de ida y unos pesos uruguayos. Al llegar a la Argentina, nos fuimos a la casa de una hermana de Lulo, papá, y ella no estaba, y solo teníamos unos pesos uruguayos. Pero justo vino un muchacho y se puso a hablar con nosotros, y resultó que era amigo de mi primo y conocía a Lulo de cuando él había vivido ahí en Argentina, ¿no? Y le comentamos lo que nos pasaba, que no teníamos dinero argentino, ya que teníamos unos pesos uruguayos. Entonces nos prestó unos pesos argentinos y pudimos llegar al barrio Ballesteres, que vivían unos tíos míos y primos que nos recibieron recontentos, y ahí pasamos unos días muy lindos. A los pocos días Lulo ya había conseguido trabajo en una hilandería en una de las tantas partes de una fábrica textil. También en Argentina vivíamos, y ya había pasado por un hotel y había conseguido 2 piezas, ya que en ese intermedio había llegado un primo muy querido de los que habíamos trabajado en el monte. Entonces compartíamos las 2 piezas y ahí nos acomodamos todos y conseguimos distintos trabajos.
juntamos dinero para que Lulo pudiera viajar a Uruguay y ayudar a la Cora, a mi mamá, ¿no? Y a mis hermanos más chicos, que habían quedado en Uruguay. Luego mi viejo Lulo trajo a Ricardo, mi hermano, que también empezó a trabajar en una fábrica, y así entre todos pudimos traer a mamá, mi hermana y a mi hermanito más chico, ya que yo ya había conseguido una pensión para ellos. Luego, después de unos meses, conseguimos una casa en el barrio Loma Hermosa y ahí nos mudamos. Era en la calle Río Bermejo y Agustín Magaldi, y allí después que se mudaron a la casa ubicada en Río Bermejo y Agustín Magaldi, sucedió el secuestro a tu hermano Walner Ademir Bentancor Garín, hoy detenido desaparecido. ¿Querés contarnos lo que sucedió? Nos mudamos para la casa que quedaba en Río Bermejo y la dirección en el barrio Loma Hermosa, y en la calle era Río Bermejo, esquina Agustín Magaldi. Y yo, como todo el tiempo que habíamos vivido en Argentina, trabajábamos 12 horas diarias, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y nos pagaban 18 horas por día, ya que trabajábamos con un carro haciendo hilado. Los sábados y domingos, si trabajábamos, nos pagaban 36 horas. Trabajábamos siempre de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. En los primeros tiempos que vivíamos en Argentina, en el hotel, siempre que llegaba alguno que precisaba ayuda para conseguir trabajo o algún hotel para vivir, ahí con Ademir, el Lulo y yo tratábamos de acomodarlo donde fuera. La vida en Argentina para nosotros cambió mucho, ya que nuestra familia, desde chicos, nuestros padres nos enseñaron que en un cajón de ropero había dinero y si uno precisaba sacaba y les decía luego a ellos. Nosotros cuando empezamos a trabajar hacíamos lo mismo, el dinero iba siempre para el cajón del ropero y para toda la familia. Ahí vivíamos felices, pero siempre pensando en nuestros primos, que habían quedado presos políticos, y familiares que vivíamos juntos o cerca en Argentina. Muchos compañeros del gremio de nuestra ciudad. Que se mudaron para Argentina, cerca de 2.000 personas, de una ciudad que éramos 14.000 personas, ya que la represión aumentaba día a día. Nosotros vivimos felices con la familia, con los compañeros, muchos amigos, mucha gente en Argentina. Hasta que un día, un 3 de septiembre del año 76, a las 2 o las 3 de la madrugada, entra un grupo armado a casa con cajones y rompen la puerta, entran gritando no se muevan porque los matamos, y nos hacen levantar a todos, calzoncillos, ropas menores que uno estaban durmiendo, toda la familia. Justo ese día papá y yo estábamos en casa, el Lulo y yo. Ellos buscaban, entonces nos hicieron poner contra la pared con escopetas recortadas y armas cortas, armas largas, unos 20 o 30 personas. No podíamos mirar para atrás, había gente enmascarada,
mucha gente, querían que nos pusieron contra la pared. Entonces mostraron una foto de Ademir. Alguien dijo que Ademir no se encontraba, estaba trabajando en ese momento y que volvía entre las 7 y las 8 de la mañana. Entonces ellos hicieron un boquete en la pared, afuera, y sacaron todo lo que había en el ropero, tiraron plata, rompieron vidrios, rompieron todo y tiraban arriba de la cama. Después de tenernos varias horas parados ahí apuntándonos que nos mataban, el Lulo, papá, le dice a los militares que andaban ahí, ¿no? Le dice, ¿puedo darle una pastilla a mi señora para los nervios, que se sufren los nervios? Y entonces un oficial gritó, o uno que mandaba ahí, ¿no? Que la señora tome la pastilla y que se ponga una pollera o un vestido. Entonces papá justo se da vuelta y ve la cara de Nino Gavazo, un militar uruguayo, que fue y se presentó en la casa cuando me detuvieron a mí, y papá lo reconoció, ¿no? Pensó, ¿cómo? Estoy loco. ¿Qué hace Gavazo acá en Argentina? Si Gavazo fue, se me presentó con una cédula en Uruguay. Tengo que estar loco. No puede ser real. Pensó él entre sí, ¿no? Después nos contaba, ¿no? Y entonces mamá pudo tomar la pastilla y justo papá en ese momento que pudo darse vuelta, el que vio a Gavazo, después nos tenían a todos mirando contra la pared, ¿no? Entonces cuando pasó el tiempo, algunos dijeron, ustedes parrámense para acá, otros para allá, y entonces se quedaron esperando a Warner Ademir Bentancur Garín, que se llamaba el finado Ademir. Todo el mundo, todo Juan Lacase y todas las personas que lo conocían por Ademir, ¿no? Pero su verdadero nombre es Warner Ademir Bentancur Garín. Y es detenido desaparecido en Uruguay. Detenido desaparecido, pasó a ser detenido desaparecido en Argentina cuando él volvió del trabajo, y entre todo ese rato que nos tuvieron parados y después nos hicieron acostar, yo me dormí. Y yo pensé, bueno, acá nos matan, ¿no? Pero a eso de las 8 menos cuarto, las 8 de la mañana, siento los pasos de Ademir que viene, ¿no? Y siento una gran impotencia de no poder decirle Ademir, Bueno, y en ese interín yo me dormí, y entonces después de las 7 o las 8 de la mañana siento los pasos que viene de Ademir, ¿no? Por la vereda. Y siento una gran impotencia de no poder decirle a Ademir, te están esperando. Porque no estaba en juego la vida de Ademir solo, sino estaba en juego la vida de Pedro, de Mirna, la Cora, Luto, Ricardo. Yo
Yo en ese momento no pensaba, ¿viste? Que el mí ni me importaba. Entonces Ademir entró, al abrir la puerta se rompió el pedazo de la puerta y entonces salieron de distintos lados de la casa, no sé de dónde estaban, unos militares o esta persona enmascarada, y le dijeron que tenía que acompañarlo por unos 10 minutos por unas consultas, ¿no? Entonces Ademir dijo, ¿puedo ver a mi madre? Le dijeron, no, ahora en este momento vos vas con nosotros. Y ahí se lo llevaron. Ahí Ademir desde ese momento pasó a ser un detenido desaparecido. Y nosotros a los 10 minutos de que entonces ellos gritaron, si salen para afuera, en menos de 10 minutos, 5 minutos, los matamos, ¿no? Pero en nuestra casa había un alambre de fiambrera ahí, que daba en una ventanita, y pudimos ver que a Ademir se le llevaban en una camioneta azul, con papá, y entonces al instante, cuando ellos se fueron, salimos y fuimos a denunciar a la comisaría Eufrasio Álvarez, que quedaba en la avenida Márquez, y ahí el comisario nos atendió enfocado, enojado, qué queríamos y por qué íbamos a la comisaría. Entonces le dijimos que andábamos buscando a mi hermano, que había ido un grupo de gente armada con armas cortas, con armas largas, que nos habían tenido 4 o 5 horas secuestrados. Hasta nos hicieron acostar en las camas, nos pusieron escopetas de caños recortados y metralladora. Yo me dormí con el caño de la escopeta, ¿no? Entonces, cuando fuimos a la comisaría, este oficial del ejército, de la policía, el comisario Muñoz, me parece que era, primero no nos quería dar información, pero papá le dijo, el Lulo, ¿no? Le dijo, ¿cómo no nos va a dar información? Dice, si usted es la autoridad, dice, tiene que saber qué pasa acá en el barrio y qué no pasa, ¿no? Entonces el oficial, el comisario de la comisaría ahí, sacó una pistola, la puso arriba de la mesa y dijo que había sido un operativo en conjunto con el ejército argentino y la policía del barrio ahí, que no podía darnos más información. Entonces nosotros con el Lulo automáticamente tomamos un ómnibus que iba para la comisaría esta, que daba en la avenida Márquez, la comisaría Eufrasio Álvarez. Pero también había un ómnibus que cruzaba todo Loma Hermosa ahí. Tomamos ese ómnibus y fuimos a parar a la ruta 8 y nos fuimos a Campo de Mayo. Y en Campo de Mayo ahí se ve que era un colimbo o algo, ahí le preguntamos si habían entrado camionetas y gente y dijo que sí. Entonces le dijimos si podía averiguar a ver si habían llevado a Ademir o a mi hermano. Entonces el recluta entró para adentro y al rato salió vestido de civil. Nosotros nos quedamos esperando ahí
Y el recluta se tomó el ómnibus y se fue para el lado de San Miguel o para no sé qué barrio. Entonces se asomó un oficial del ejército ahí por atrás de un corralón y dijo, ¿qué están haciendo y qué esperan acá? Dice que son las militares. Nosotros dijimos, estamos esperando información de a ver si trajeron a mi hijo. Dijo, papá, no, Warner Ademir Betancourt Garín. Entonces el oficial nos amenazó que nos fuéramos y tomamos el ómnibus que iba para San Martín y nos bajamos ahí en Loma Hermosa y nos fuimos para casa junto a toda la familia, que estábamos toda la familia, mamá y los y Ricardo y Pedro y Mirna y todo asustados, ¿no? Pero yo creo que todos los vecinos del barrio salieron a barrer y creo que eso quizás hizo que todos nosotros, la familia, nos salváramos, ¿no? Yo creo que ellos fueron a matarnos, ¿viste? A toda la familia esa noche. Pero como Ademir llegó de día, pobrecito. Y todo el barrio salió a barrer, no podían matarnos de día, ¿no? Entonces nosotros ahí empezamos a movernos en distintas organizaciones, Cruz Roja, la Comisión de los Derechos del Hombre, Derechos Humanos, ASNUR, hicimos habeas corpus que los hicieron romper también los militares, trabajamos muchos meses, también fuimos a la ASNUR, a las oficinas de Naciones Unidas. Entonces ahí nos ayudaron económicamente también, porque nosotros andábamos todos los días en distintos lugares buscando a Ademir, y ya Ademir era un detenido desaparecido, pero habían otros tantos detenidos desaparecidos, y hablando con madres y familiares de detenidos desaparecidos en Argentina, ya no era solamente a Ademir que buscábamos, ¿no? A Warner Ademir, ¿no? Sino ya que todos los detenidos desaparecidos que en ese momento habían en el año 76 en Argentina pasaron a ser todos nuestros familiares. Nosotros quedamos unos meses viviendo en la casa hasta que un día una persona en una oficina que nos ayudaba nos preguntó dónde estábamos viviendo, y yo estaba junto con papá y papá le dijo, nosotros estamos viviendo en la casa que secuestraron a nuestro hijo, ¿no? Entonces esa persona dijo, no, pero ustedes no pueden vivir ahí, que le van a poner una bomba, lo van a matar. Entonces papá le dijo, ¿y dónde vamos a ir a vivir si no tenemos dónde? Dice, no, pero Naciones Unidas tiene hoteles, y nos consiguieron un hotel en Avellaneda. Y papá le dijo, ¿cuándo podemos mudarnos? Dice, cuando usted quiera. Dice, entonces papá dice, yo me mudo ahora mismo, porque yo hice hace 6 meses que no duermo, pensando que vienen a ponerme una bomba y matan a toda la familia. O sea que yo también iba a trabajar de noche, ¿no? Entonces papá le dijo, entonces nos cambiamos enseguida para el hotel. Entonces ese día nos fuimos a vivir enseguida al hotel y regalamos y cambiamos todas las cosas que teníamos en la casa por una valija, un bolso para llevar unas toallas, ropa, lo que teníamos. Algunos familiares se llevaron algo, otros regalamos a los vecinos. También cuando fuimos a hacer la denuncia que habían secuestrado a Ademir, detenido a Ademir, que desaparecido en nuestro domicilio, a Naciones Unidas querían que yo me sacaban del país en 1 hora, ya que mi vida podía estar en peligro, decían ellos que corría peligro, ¿no?
como yo había estado preso político en Uruguay, entonces querían que yo me fuera en una hora de Argentina, pero yo le dije que no, que me quedaban a vivir en Argentina con mi familia, ¿no? Entonces Naciones Unidas nos dio refugio a todos, y también a Warner, a Damir Cantacú y Garín, a mi hermano. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces, mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos se vuelva certeza y aparezcan los que hoy no comparecen, esgrimiendo su cara personal, una huelga, una víctima, un jueves, un hombre torturado, un muerto inolvidable, una mujer violada, un asunto pendiente, o esgrimiendo un pecado hasta morir. Doy fe, mis versos no son nada. Pero he vivido. He sido de los más un ingenuo cantor salido al mundo con unas pocas fotos, un libro, unas memorias escritas en cuadernos que hablan de mí. La historia la están haciendo otros. Ni siquiera quería saber de nuestros muertos, sus nombres ni sus días en qué fecha acabaron. Facturé 2 valijas en el triste aeropuerto, como si en ellas fuera mi corazón cerrado. Yo había estado viviendo, metafísico y lento, sin entender gran cosa de lo que sucedía. Pensaba que rimando dolor con sufrimiento conjuraba la secta soldado-policía. Llegué a España en septiembre, pensando que Pacheco de embajador, sirviente de nuestros enemigos, seguía siendo el objeto de mi canción. No tengo más que una voz y un fuerte corazón por testigo. Y por cierto, de nada sirvió. La inteligencia española y mi fama de cantor peligroso, en una España nueva convertida en audiencia, me hicieron prisionero, culpable por culposo. Y es que no era Pacheco mi enemigo, ni era yo portador de nada más que de mi conciencia, y en mi conciencia estaban, y todavía me esperan, la voz de nuestro pueblo, su ardor y su inocencia. La justicia no es prenda que conquisten algunos para multiplicarla como pan milagroso. La justicia es trabajo, es coraje y ayuno, amor y luz que encienden los pueblos victoriosos. No hemos triunfado, es cierto. Yo triunfé mucho menos, como cantor no he sido más que un hombre famoso, discográfico, turbio en el error, un trueno mal afinado, a veces un trueno estrepitoso. Pero el Uruguay nuestro, el Uruguay de Artigas, se alzará entre los sables que hoy son de oro macizo, y esto será muy pronto, no porque yo lo diga, sino porque lo dice nuestro pueblo insumiso. Una vez más he visto que de protagonismo se acaba mucha gente, que es pura burguesía pensar que los caminos que van al socialismo comienzan en un libro, un grupo, una teoría. Cualquier paisano sabe que cuando es necesario ganar un bueno, el resto se puede dar sin nada, pero han de conocerse las cartas del contrario y tener en la mano la flor amartillada. Los que estamos afuera, compañero, sufrimos. El partido se juega y nosotros sabemos lo que hay que saber. Nunca nos fueron ni nos fuimos, y jugaremos juntos el bueno de los buenos. Somos muchos en Francia, en Holanda, en España. Yo les escribo ahora en tierra mexicana, pero estos versos nacen allí donde la entraña de nuestro pueblo engendra la historia de mañana. Hace poco que Pedro se murió en Nicaragua. Ayer mismo llegaron los diarios clandestinos del Uruguay. Hoy lunes, la ciudad de Managua me recibe y me extiende la mano de Sandino. Y es que desde el pasado viene un hilo de sangre, sube desde el otoño al puño del verano. En el miedo y la ira, en la muerte y el hambre,
la vida está sembrando nuestro triunfo cercano. Volveremos los idos y los recién llegados, uruguayos nacidos en otras primaveras, que traen en los ojos sus pájaros pintados, la certeza de luz puntual que nos espera. Cerámica El Hornero, artesanías en cerámica y madera, tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223 619 8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. ¿Cómo duermen las abejas? El descanso o sueño en las abejas hace que se reduzca el metabolismo. Debido a ello, se produce un ahorro de energía. Algunos estudios sugieren que también les ayuda a recordar la ubicación de lugares visitados con anterioridad. Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides, ¿cómo duermen las abejas? Para quienes nos están escuchando, estamos charlando con Edison Bentancur Garín, obrero uruguayo, testigo en el juicio por los hechos ocurridos en el marco de la operación Plan Cóndor y Automotores Orletti 2. Con la esperanza de encontrarlo a Demir, se exiliaron hacia Suecia. Contanos cómo fue la experiencia ahí. Bueno, Carla, como te contaba, nosotros nos vimos obligados a abandonar la Argentina, ya que el 24 de marzo de 1976, Videla y todos sus cómplices, tanto militares como civiles, dieron el golpe de Estado a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, y desde ese momento, ya como había sucedido en Uruguay, se terminaban todos los derechos civiles y no había libertad de expresión ni garantías individuales, y los derechos humanos no existían, o la vida de todas las personas no valía nada, y si pensabas distinto o eras obrero sindical y ya venías de otra dictadura, eras perseguido y vigilado. A mi hermano Warner Ademir Bentancur Garín, él fue detenido en nuestro domicilio en la calle Río Bermejo y Agustín Magaldi, y desde ese día, el día 3 de septiembre de 1976, pasó a ser un detenido desaparecido, y desde ese día comenzó nuestro calvario, que lo padecemos hasta el día de hoy. Mi padre Lulo falleció sin saber nada, y mi mamá Cora tampoco, como tantos familiares ahí en Argentina, todo el continente, madres, padres e hijos. Bueno, nosotros nos vimos obligados a abandonar Argentina con un poco de ropa que habíamos comprado, con $1 argentino,
de San Martín en el bolsillo. Cuando por noche ganaba, si trabajaba en una noche, ganabas 1.000.000 de pesos. Con la ilusión de que a Ademir lo encontraríamos en el avión, dejando a toda la familia, amigos y un país que nos acogió con mucho cariño y toda su gente cuando llegamos del Uruguay. Cuando llegamos a Suecia fuimos muy bien recibidos también. Nos mandaron a un hotel a toda la familia, a pesar que a 1 o 2 kilómetros del hotel había un refugio para todos los exiliados o refugiados políticos de todo el continente latinoamericano. Luego nos daban clases de sueco a todos los refugiados 4 horas por día. Nosotros comíamos en el hotel, estudiábamos y también allí estuvimos en el hotel un tiempo, pero teníamos que llevar a Pedro, a mi hermano más chico, a una guardería o jardín de infantes que quedaba en el campamento. Entonces pedimos una casa ahí. Bueno, eran chaleses, ¿no? Y conseguimos uno para toda la familia. Y allí había un comedor donde teníamos desayuno, lo que quisieras comer. Después tenías el almuerzo pronto. Después también la cena de distintas comidas. Para los fines de semana nos daban dinero para que compráramos comida. Nos daban dinero para los cigarros. También nos compraron ropa para todas las estaciones del año. También con uno de mis hermanos íbamos a comprar yerba para tomar mate. Hacíamos más o menos unos 25 o 30 kilómetros. Quizás con 25 grados bajo cero, a dedo, para ir a comprar yerba mate, yerba para el mate. Y ahí se nos juntábamos todos los uruguayos y argentinos que aparecían. También hacíamos exposiciones para informar al pueblo sueco de la situación de todos los compañeros y compañeras que habían quedado detenidas, desaparecidos y presos políticos de todo el continente. Luego llegamos a Estocolmo, seguimos viviendo juntos toda la familia, estudiamos sueco, siempre trabajando por nuestras hermanas y nuestros hermanos detenidos, desaparecidos y por todos los presos políticos del continente. Vivíamos siempre con la ilusión de que Ademir apareciera. Una carta demoraba 3 o 4 meses en llegar de Argentina o Uruguay. La vida aquí no era muy fácil, mucho frío. El idioma también costaba. Era otro país, otra costumbre. Pero lo que teníamos que estábamos toda la familia vivos. Luego empezamos a trabajar en guarderías, toda la familia en distintas guarderías. Trabajamos con niños latinoamericanos, suecos, finlandeses, gitanos y de todo el mundo. Suecia nos brindó y nos sigue brindando muchas cosas y seguimos viviendo aquí. Todos los suecos han sido muy solidarios para todos los refugiados latinoamericanos que llegamos en aquel momento y
también sigue siendo solidaria para con los que vienen llegando ahora de distintos países o de distintas guerras. Y bueno, nosotros seguimos viviendo aquí y siempre con la ilusión de volver a Uruguay o Argentina a pasear o a vivir. Junto a tu padre fuiste testigo en el juicio oral que comenzó el 5 de marzo del año 2013 y terminó 3 años después, el 27 de mayo del 2016. Este juicio en su inicio tuvo un objetivo procesal que abarcó los casos de 174 víctimas, 65 de la causa Automotores Orletti, 107 de Operación Cóndor y 2 que corresponden a ambas causas. Las víctimas eran oriundas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Contanos cómo fue la experiencia de ser parte, testigo de lo ocurrido en este juicio. Bueno, te puedo contar que para mí, para Lulo, mi padre, a la instancia que más alta llegamos, después de haber escrito para todo el mundo y haber trabajado con familiares desaparecidos de detenidos uruguayos, y también haber hecho dicha organización en París en el año 78. Altamar Francisco Bentancur, Corina Garín, participaron en la organización de familiares y detenidos desaparecidos uruguayos, donde ahí recibíamos información de cada desaparecido que había, o secuestro de niños, o toda la información que nos llegaba desde Uruguay o Argentina. También trabajamos con el Comité de Familiares, Madres y Familiares de detenidas y detenidos desaparecidos de Argentina y otros distintos grupos. A nosotros nos llamaron a declarar en 3 o 4 instancias, 4 veces, para declarar en el Plan Cóndor, que fue la instancia más alta que declaramos y a lo más alto que hemos podido llegar hasta ahora. Con papá fuimos a declarar en la Embajada de Argentina, declaramos por videoconferencia más o menos unas 4 horas yo y otras 5 horas papá Lulo. Aparte de nosotros y todos los otros familiares que pudiesen, que declararon, conseguimos que fueran juzgados todos los cómplices y asesinos, violadores y los que robaron niños en Argentina, con todos los otros cómplices militares de Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, Perú, Bolivia. Capaz que se me quedó algún país en el tintero. Bueno, fuimos y declaramos todo lo que pudimos, dato por dato, y en todos los lugares que habíamos estado, que en ese momento yo me acordaba. Y me sigo acordando, pero si me pongo a contarte todo lo que pasó en la declaración del Plan Cóndor, se va a llevar 3 o 4 horas. Ahí pudimos hacer meter preso a Benito Binone y otra cantidad de militares argentinos, uruguayos, procesados ya en Uruguay, pero igual con condena en Argentina por Automotor Orletti 1, Automotor Orletti 2
Plan Cóndor, y ahí declaramos por videoconferencia. Estaba el fiscal Ubiña, que nos representaba a nosotros, y otros fiscales y abogados de la Comisión para los Derechos del Hombre, Derechos Humanos de Argentina. Nosotros no sabíamos que en la videoconferencia nos estaban filmando y estaban todos los militares ahí sentados, que estaban vivos. Videla había fallecido 5 días antes que nosotros declaráramos. Por suerte los pudieron jugar a los que estaban vivos y a Videla también. A Benito Binuni, por el caso de Admir y de otros niños y otras compañeras y compañeros desaparecidos, los jugaron a 28 o 30 años, y a otros militares más. Y bueno, para nosotros fue años de lucha y sufrimiento. Pude llegar al juzgado número 1 de lo contencioso administrativo, o al juzgado número 1 federal de la Argentina, ahora no me acuerdo bien, y que fueron los que jugaron en el Plan Cóndor. Habían 5 jueces. Había un juez que decía que cuando el papá habló, el Lulo, Altamar Francisco Bentancur, que un juez que había hecho romper un habeas corpus no podía creer uno de los 4 jueces que estaba golpeado la cabeza, que ese abogado que había roto el habeas corpus no podía creer lo que le hubiera hecho, ¿no? Fue medio difícil porque también estaba la defensa de los militares, ¿no?, que hacían preguntas. Pero por suerte nosotros estábamos tranquilos, y como era la instancia más grande, nos habían solicitado en varias ocasiones a toda la familia, pero como no sabían si lo iban a hacer, porque si había tanta gente que iba a dar sus testimonios, a nosotros nos pidieron también que fuese mamá, Corina Garín Costabel, pero justo mamá estaba enferma y no podía declarar, y fuimos papá y yo, y declaramos. Y para nosotros fue una satisfacción de que le dieran prisión a estos señores que mataron tantas personas y desaparecieron y torturaron 20.000 personas más. No es venganza, sino es justicia con los que nunca fueron juzgados, no tuvieron derecho a juicio, ni a defensa, ni a nada. Que solo eran personas que pensaban distinto, que querían que todo el pueblo comiera, tuviera abrigo, no pasara necesidad quizás. Y obreros sindicales. Bueno, gente que luchaba por la justicia y por una vida digna para todas las personas.
Esto es lo que te puedo hablar del Plan Cóndor, así nomás por arriba. Y seguimos con lo que puede ser lo que yo pienso de lo que fue el Plan Cóndor, ¿no? El Plan Cóndor fue un exterminio de personas que pensaban distinto en todos los países latinoamericanos, que tenían otros ideales y por justicia, igualdad y que no hubieran desamparado ni desprotegido, que todas las personas tuvieran derecho a comer y a vivir dignamente, que no les faltara nada, que tuvieran luz, agua, comida, techo para vivir, no pasaran frío, que los mataban porque eran oposición, no les servían a ellos que hubiera gente que pensara distinto. Y para mí el Plan Cóndor, creo que a pesar que ha habido gobiernos militares y siguen habiendo gobiernos civiles, Dios quiera que nunca más vuelvan los militares, pero para nosotros los familiares estamos como desde que de los golpes de Estado, ¿no? No se ha terminado. Todos los familiares desaparecidos seguimos sufriendo por encontrar y peleando por encontrar a nuestros familiares o los restos. A los familiares va a ser difícil, quizás un día podamos encontrar sus restos y darle sepultura dignamente, ¿no? Pero la verdad y la justicia, la memoria, la verdad y la justicia está siempre ahí, todos los días, pidiendo por ello, que sepamos la verdad, todos los familiares y las madres, que son las que sufren más, y los padres, para que se sepa la verdad dónde están los restos de sus hijos. Y para mí, de mi hermano y de todas mis hermanas y hermanos detenidos, desaparecidos del continente, ¿no? Hay una cosa que los militares no hablan y quizás nunca van a hablar. Y nosotros seguimos siempre con esa... a pesar que vivimos nuestra vida todos los días y uno puede decir que es feliz, que es esto, que lo otro, pero para nosotros la tortura es todos los días, ¿no? De no saber la verdad. No sé, el Plan Cóndor oprimió todo un continente, ¿no? Por muchos años, y a la gente le enseñanzas en las escuelas, en distintos lados, sacaron todo lo que no les servía que el pueblo aprendiera. No sé, es muy difícil. Fueron muchos años que los pueblos tuvieron callo en la boca, nadie podía hablar nada, porque todos corrían peligro de que los mataran. Bueno, Carla, yo quiero darte gracias a vos, a todo tu grupo de la radio, a todas las personas que escuchan este audio. Muchas gracias por dejarme participar y decir más o menos lo que yo pienso. Que hasta que no aparezca el último desaparecido, como hay un dicho que decía la abuelita,
cuando jugaban a las 31, hasta que no aparezca todo, siempre falta la verdad y la justicia, ¿no? Para que los pueblos sean libres y puedan hablar libremente y ser dignos, que lo reconozcan frente a todo el mundo que en dichos países hay justicia, que no se oculta más la verdad de donde están todos los desaparecidos, detenidos desaparecidos, que digan dónde está. Gracias por dejarme participar en este programa y un abrazo para vos y toda la gente que está ahí en la radio. Gracias a vos, Edison, por darnos tu testimonio. Un abrazo inmenso y gracias por darnos tu tiempo, gracias por ser testigo de este juicio, ser valiente al testificar y por hacer historia también. Gracias. Quiero mandar un saludo a todas las madres y abuelas de Plaza de Mayo, a todas las organizaciones que han estado siempre luchando por los derechos humanos en busca de nuestras hermanas y hermanos detenidos desaparecidos. Mi consigna siempre es memoria, verdad y justicia para todos ellos y para todos los niños que fueron robados y se mantienen su identidad en secretos todavía por la dictadura militar argentina, uruguaya y todas las dictaduras que actuaron en el Plan Cóndor, todos esos niños que están sin aparecer. Bueno, seguiremos nuestra lucha en todo lo que podamos por memoria, verdad y justicia. Muchas gracias a vos, Carla, por haberme recibido y a todo el grupo que te acompaña ahí en el estudio, en la radio. Abrazos para todos. Chao. Que están muy mal, que hieren y lastiman, se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a
lágrimas. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores, para quitarle a la vida sus dolores. Soy dura como el roble, crecí de la nada, madera y pájaros, guitarra. El lucero del cielo dio su brillo a mis pies. Lo oscuro se fue ayer, yo creo. Dos clases de caminos hay, confusos y sencillos, los que llegan a destino y los perdidos. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores, para quitarle a la vida sus dolores. Para quitarle a la vida sus dolores. Cerámica El Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223 619 8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. ¿Cómo duermen las abejas? Sin duda, dormir entre pétalos de rosas debe ser la experiencia más maravillosa. A menudo, los polinizadores descansan agotados de trabajar o cuando el calor es intenso. Por eso, te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. ¿Cómo duermen las abejas? El Cóndor tiene acta de fundación 28 de noviembre de 75. Se rubricó con las firmas de los representantes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay,
reunidos en Chile desde el día 25 para la primera reunión. Si bien ningún representante de Brasil firmó ese acuerdo inaugural, se comprobó a lo largo del juicio su cooperación para actividades represivas. La primera causa por los crímenes de la Operación Cóndor comenzó a tramitar en 1999. Llegó a juicio oral 14 años después, acumulada junto a otras dos y con la segunda parte del expediente por los crímenes cometidos con el accionar conjunto de fuerzas argentinas y uruguayas en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. El juicio oral comenzó el 5 de marzo del 2013 y terminó 3 años después, el 27 de mayo del 2016. En su inicio tuvo un objeto procesal que abarcó los casos de 174 víctimas, 65 de la causa Automotores Orletti, 107 de Operación Cóndor y 2 que corresponden a ambas causas. Las víctimas son oriundas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Por primera vez, el Poder Judicial de un país dio por probado que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas. Más allá de las fronteras, los alcances del plan quedaron demostrados en su total magnitud. Por muchos motivos se trata de un juicio con características particulares y de suma importancia regional. El cúmulo documental, los cientos de declaraciones de testigos en forma presencial y por videoconferencia desde sus países de residencia. Además del universo alcanzado de personas que resultaron víctimas, entre las que se encuentran militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de distintas nacionalidades. Esta trampa permitió dar cuenta de la existencia de un sistema formal de coordinación represiva entre las dictaduras de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El veredicto del Tribunal Oral Federal número 1 se determinó que los imputados fueron parte de ese sistema criminal y que fueron responsables de algunas operaciones específicas en el marco del plan. Por la vinculación entre los hechos ocurridos en Orletti, el más importante campo de concentración para las víctimas del Cóndor en la Argentina, y el Plan Cóndor, el tribunal dispuso que el juicio abordaría los 4 expedientes, Cóndor 1, 2 y 3, y Orletti 2. En unos pocos casos, las personas víctimas de Orletti y Cóndor son las mismas. Este juicio permitió construir un conocimiento muy significativo del Plan Cóndor como sistema criminal. De ahí la importancia que tiene en su aporte a la verdad. Por otra parte, tiene la oportunidad de recoger la demanda por el derecho a la verdad sobre los hechos denunciados por querellantes que han fallecido en el transcurso de este largo proceso. La reparación entonces es una deuda para su memoria y para el conjunto de la sociedad. En relación con la construcción de conocimiento, es necesario destacar que fueron aportados a este juicio cientos de testimonios de personas de todas las nacionalidades de los países miembros del Plan Cóndor, 12 informes de organizaciones de derechos humanos, 6 informes de organizaciones internacionales, 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos, 90 legajos y cientos de documentos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, 8 documentos de Fuerzas Armadas del Cono Sur. A ese material se sumaron las decenas de miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El proyecto de desclasificación de Chile se sumó al pedido de organizaciones de derechos humanos argentinas como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS, que tuvo como resultado que en el 2002 se llevara adelante el proyecto de desclasificación de Argentina, que reveló 4.600 documentos. Además, se contó con los informes de archivos nacionales y extranjeros, como los de la ex-DIPBA y el Archivo de Terror del Paraguay, entre otros, y las evidencias de 326 causas judiciales de la Argentina y de otras 46 causas tramitadas en el exterior. Cada 20 de mayo, madres y familias de detenidos desaparecidos en Uruguay realizan la Marcha del Silencio con la consigna ¿Dónde están? Nunca más, terrorismo de Estado, por memoria, verdad y justicia. Por memoria, verdad y justicia, hasta la ternura siempre. Gracias Gloria, que nos mandó mensaje, Edison también. Muy movilizadora el programa de hoy, no tengo más palabras. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar, por compartir, y es parte de nuestra historia. Hasta el próximo programa. Nos vamos escuchando la banda uruguaya Rumbo con el tema A Redoblar.
Un abrazo. En tus manos y apoyarse en tu sudor, borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar, desterrando la falsa emoción, el el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido incita en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. 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 Porque el corazón no quiere entonar más GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio que